Hola amigos y amigas de Nexo, nos encontramos en esta nueva entrega camino a las elecciones del 26 de octubre de este año, donde elegimos diputados nacionales y en 8 provincias, aparte, se eligen senadores. ¿Cómo andamos, Reinaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto nuevamente poder abordar este tema de la política, camino a las elecciones de octubre del 25, y que, bueno, ya de alguna manera nos va dando algunos indicios, ¿no? Porque están caminando ya algunos candidatos, ya han salido a hacer campaña, ya están caminando ya hay algunos que tienen departamentos. jingles, Es cierto. Otros que están haciendo actos. Fíjate un detalle, para el 26 de octubre pareciera que falta un montón de tiempo, pero está a la vuelta de la esquina. Claro, estamos ahí. Estamos a nada de una elección que es importante por muchos motivos, y es alguno de los que ya ahora vamos a empezar a detallar. Acorde a la información que le hemos venido ofreciendo a nuestros amigos de Nexo, ¿no? Del canal. Claro. Tan cerca que está todo, ¿no? Porque hace muy poquito tuvimos elecciones en la provincia de Buenos Aires, que obviamente dejó algunos datos y demás. Hay reuniones después de lo que sucedió por parte del gobierno nacional. Abre la puerta también para la conversación con los gobernadores. Digo, hay indicios después de estas elecciones que obviamente se tienen que tomar en cuenta. Se reflotó el Ministerio del Interior, que había pasado a ser Secretaría. Claro. Estas medidas y estos elementos que estamos detallando, como por ejemplo la mesa de acción política, volver a dialogar con los gobernadores, es una señal clara de que Milei y su gabinete y su equipo recibieron el golpe inesperado de una elección que parecía que tenía 5 puntos de diferencia hacia arriba o hacia abajo, y que terminó 14 puntos favoreciendo al kirchnerismo, a Kicillof, por sobre un Milei que decía: en octubre les llenamos las urnas y llenamos el Congreso de Diputados y Senadores, algo que hoy ya está en duda y que hace unos meses atrás no. Claro. Si bien las elecciones en provincia de Buenos Aires, por ahí decían muchos, bueno, pero se eligieron concejales. No, yo creo que no hay que soslayar lo que sucedió en esto de las elecciones. Digo, porque fue un golpe realmente duro para el oficialismo. Sí. Y fue un resultado inesperado, porque ni siquiera las consultoras decían esta diferencia, no te anticipaban esta diferencia. Por lo tanto, los golpes inesperados son los más difíciles de superar, porque cuando a vos te dicen vas a perder por 3 puntos, por 5 puntos, ya sabes lo que viene, pero nadie te dijo que perdías por 14 puntos, es decir, nadie le dijo a Milei, ningún consultor, ni siquiera los que pagan desde presidencia para tener información anticipada, fue capaz de decirle, mira, van a ser 14 puntos y vos abajo. En esto, digo, de analizar un poco lo que sucedió, pero lo vamos a traer más a lo que es el presente de las provincias y cómo lo tenemos que entender o leer de alguna manera, porque quienes salen después de estas elecciones con un poco más de fuerza y que obviamente ya el panorama se abre de otra manera, son los gobernadores. Sí. Porque empieza a considerarse el gobierno nacional, que creía que con la marca llamada LLA, la libertad avanza, una marca que en política rendía y hacía ganar elecciones, hoy se dan cuenta que esa marca está devaluada. Luego del golpe que recibió el gobierno con los audios de Karina, los cuales se sigue discutiendo si hubo coima, no hubo coima, si fue verdad o fue un operativo. Para los hechos reales, para los hechos reales, para la opinión pública, a veces no importa la verdad. Importa lo que se viralizó. Claro. Muchos te dicen lo que se viralizó es la verdad y lo que no se llegó a viralizar no existe. Es muy cruel el concepto, pero está imperando eso en las redes. Entonces, a partir de ahí, vos antes de los audios de Karina Milei, de todos te decían, no, la gana Milei en todo el país, te llena el Congreso de Diputados, te llena el Congreso de Senadores. Hoy eso está en discusión, está en dudas, y por eso empiezan a tomar medidas de emergencia. Toto Caputo, el ministro de Economía, juntándose con algunos gobernadores, haciéndose cargo de obras públicas que había abandonado la nación, caso Chubut. Bueno, y en esto que vos decías, dándole anclaje en las provincias, empieza a considerarse válido el microclima de cada provincia. Sí. Más allá de que cuando
el gobierno nacional, a través de Milei, dijo, vamos a convocar y vamos a charlar con los gobernadores. Uno de los primeros que dijo que no va a asistir es el de Salta, porque dice que se siente traicionado por lo que sucedió, bueno, y sabemos cómo se produjo el desenlace entre el gobierno nacional y la provincia de Salta. Pero después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, le abre la puerta a los gobernadores. Es el triunfo de una provincia en relación a todo este contexto. Y vos decís, bueno, los gobernadores que antes estaban... Recuerden ustedes que presentaron proyecto en la Cámara de Diputados pidiendo que llegaran los fondos como tienen que ser. Volvieron a tener otra presentación. Pedían más coparticipación a través de distintos instrumentos que se le fueron sacando, como por ejemplo el impuesto a las naftas. Los gobernadores llevaron un proyecto al Congreso y dijeron, bueno, el impuesto a las naftas, coparticipalo. Milei dijo, no, se encegueció en muchos pedidos, porque claro... Hay que entender que estamos ante un presidente capitalino que no conoce el interior del país. Y eso lo complica muchísimo porque no entiende las realidades de las provincias, los estados de emergencia de algunas zonas de las provincias. No es lo mismo vivir en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las zonas más ricas, y en el Gran Buenos Aires, la zona pampeana, la zona del campo, Córdoba, que ofrece, que es una de las provincias que más genera para la coparticipación, Mendoza, Santa Fe, que vivir en Formosa, San Juan, La Rioja, Chubut o no sé, o Tierra del Fuego. Claro, bueno, y en este contexto, como decíamos, salen un poco más fortalecidos de manera colateral, después de las elecciones, los gobernadores. Sí, preocupa un tema. Bueno, aquí ha sido un triunfo, o sea, como que se revitalizó el federalismo frente a un unitarismo donde Milei creía que desde la cabeza, supongamos que esto es un monstruo y la cabeza está en Ciudad Autónoma, la cabeza de la capital iba a mejorar, y desde ahí iba a mejorar la economía, iba a arreglar el país. Y dice, denme a mí el manejo, que yo soy el presidente, yo voy a arreglar todo. Hoy se dio cuenta que cada provincia tiene una realidad distinta, que los reclamos de los gobernadores no son en vano, y que a partir de ahora necesita prestar atención él y su gabinete a los microclimas, insisto con este término, a las atmósferas que se da en cada provincia. Vos cuando te mueves de una provincia a otra, te das cuenta que en cada lugar hay una atmósfera distinta con sus necesidades. Ezequiel Martínez Estrada escribió un libro precioso que habla de esta problemática, de la capital y el unitarismo frente al federalismo. La cabeza de Goliat se llama, donde dice, bueno, la cabeza está ahí, en Ciudad Autónoma. Creo que era ese el libro, no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar bien, pero creo que era ese el libro porque tiene varios ensayos. Ezequiel Martínez Estrada, un autor que se ha dejado de leer en la Argentina, que nadie cita, todos están ahora con las modas que va imponiendo cada presidente, ahora todos hablan de Alberdi, pero se olvidan de autores fundamentales de la Argentina. Bueno, y en este presente que tenemos después de las elecciones, gobernadores más fortalecidos, con otra impronta al momento de ser convocados por el gobierno nacional, también tenemos que bajar a la provincia de San Juan, porque como decía Ernesto recién, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones del 26 de octubre. Totalmente. Y que obviamente cada uno de los candidatos ya ha comenzado a transitar la provincia de San Juan. Y como lo decía Ernesto también, hasta con los jingles, ya se están conociendo los jingles. Jingles, camionetas ploteadas, caminatas ya con una estructura donde cada espacio político muestra que no es lo mismo jugar con plata que jugar sin plata. Que disputar una elección con recursos a hacerlo sin recursos. Acá, mira, me quedé, Radiografía de la Pampa. Un librazo de Ezequiel Martínez Estrada, que de paso lo recomendamos. Vamos entonces a lo de las provincias, que me decimos, ¿qué estás viendo en San Juan? Y bueno, candidatos que obviamente tuvimos la posibilidad de traer algunos que vinieran acá al estudio de Nexo. Lo hizo Cristian Andino, lo hizo Gastón Brioso, lo hizo
Sergio Vallejo. Estamos esperando, obviamente, la visita de los demás candidatos aquí en este estudio de Nexo para poder conocer cuál es la propuesta, cuál es el mensaje y cuál es la postura también en caso de que lleguen a ser elegidos diputados nacionales. Pero ya comenzaron a transitar la provincia de San Juan. Cristian Andino, por su parte, obviamente visitando distintos sectores de la provincia de San Juan. Emilio Baistrocchi también. Emilio Baistrocchi también vino acá a los estudios de Nexo. Estuvo como, sí. Y Emilio Baistrocchi, que también sabemos que ha tenido viajes a la provincia de Córdoba, obviamente. Estuvo con Schiaretti. Claro, exactamente. Y que también ha comenzado a transitar distintos sectores de la provincia de San Juan, más allá de tener sus reuniones y demás. Y así lo están haciendo cada uno de los candidatos. Sí, tengo información sobre algunos de los distintos frentes que estás nombrando. Pero antes de dar esa información, supongo que mientras estamos conversando se están viendo fotos, videitos de los candidatos en campaña. Así es que está bueno para que veamos, porque es muy distintivo el color naranja que ha usado el oficialismo por San Juan, con el Frente por San Juan. Y me da la impresión que el justicialismo o el peronismo se ha volcado hacia el celestito oscuro de Fuerza Patria, que es a nivel nacional, y acá es Fuerza San Juan. Mirá, encontré los dos libros que quiero recomendar, no estaba errado, pero quiero decirte hasta los años en que se publicaron, porque son importantes para entender la Argentina. Una es Radiografía de la Pampa, 1933. Bien. En ese año se editó. Y el otro es La Cabeza de Goliat, como bien decíamos, en 1940. Ezequiel Martínez Estrada. Para entender un poco cómo siempre tuvo esta disputa, digo que hoy Milei la empieza a entender después de un golpe electoral, después de un traspié electoral. Empieza a entender qué distinto es La Cabeza de Goliat, donde está, que está en la capital federal, y el resto de estas pampas, esta radiografía de las pampas, donde en cada provincia hay una radiografía distinta, que te muestran escenarios totalmente distintos. Si te parece, contame si tenés algo vos del armado local, porque yo estoy viendo ya candidatos posicionados. Sí, de alguna manera sí. Bueno, ya lo vemos del lado del oficialismo, obviamente, con la figura de Fabián Martín, Laura Palma y también Federico Rizzo, pero que obviamente la figura más importante en cada uno de los actos y todo, que tiene que ver con todo esto, ¿no? De la política y obviamente oficialismo, quien está acompañando es Fabián Martín. Laura Palma también. Y lo veo a Orrego también involucrado en la campaña, el gobernador. Sí, totalmente. Él podría decir, yo estoy gobernando, pero la mística política de jugar en cada elección, aunque yo no sea candidato, la tiene Orrego. Como la tenía Uñac también, como la tuvo Gioja, como la tienen todos los gobernadores que tienen una aspiración al poder y un manejo del poder. Una vez que se llega al poder y que se asume la gobernación, da la impresión que necesitan estar supervisando, viendo el contacto con la gente. Entonces tenemos a un Fabián Martín recorriendo la provincia, pero Orrego acompaña cada vez que puede. Claro, bueno, pero convengamos que de eso se trata también, ¿no? Cuando tenés un gobernador. Como también lo vemos en el peronismo. Fíjate, Andino, acompañado de los distintos intendentes de los 14 municipios que integran, que ganó el peronismo de San Juan, y vos fíjate que si un andino que te va a X municipio y ahí está el intendente, organizando un acto, ayudando, presentándolo. Lo mismo Romina Rosas, con su territorialidad en Caucete, lo mismo Gramajo, que aparte está acostumbrado Gramajo a recorrer todos los departamentos, porque él ya venía en campaña. Bueno, en el caso de Gramajo es como que nunca dejó de hacer campaña, porque desde que dejó de ser intendente de Chimbas, pero después siguió caminando o al menos visitando o siempre estando presente. Antes que se me vaya de la cabeza esto que quería introducir hablando de la provincia de San Juan. Después de la elección en provincia de Buenos Aires, donde el peronismo tiene una suerte de resurgimiento. Estaba malherido, pero salió de terapia intensiva y mostró que puede caminar. El paciente mostró que salió del hospital y puede caminar. Eso es el peronismo hoy. Eso revitalizó a los candidatos peronistas en otras provincias, entre ellos Andino, que parecía haber arrancado bastante abajo o bastante desinflado,
pero que hoy tiende a buscar la polarización directamente con Fabián Martín, con el oficialismo de Orrego. Tenés a un Fabián Martín y a un Cristian Andino, y quedó muy relegado a un tercero y quizás a un cuarto lugar, Abel Cicconi, Cicconi es el candidato de La Libertad Avanza. Por lo que dije al principio, la marca de los libertarios, la marca Javier Milei, la marca LLA, ha perdido el vigor y la efectividad que les permitía ganar elecciones. Ya no es una marca intocable, ya no es, ahora se vuelve vulnerable, claro. y se muestra que no alcanza con ser yo soy el candidato de Milei, no alcanza con eso. No. Tenés que salir a buscar y a pelear en cada territorio, y ahí empiezan a importar los microclimas de cada provincia. Claro, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a enfocarnos también en esto que decís vos de los microclimas en cada uno de los departamentos. Claro. Porque no es lo mismo que vaya el candidato del oficialismo, por ejemplo, al departamento de Rawson y al departamento de Chimbas, claro, a que lo haga el candidato, por ejemplo, Cristian Andino. Claro, sí, totalmente. Y tampoco es lo mismo que vaya Abel Cicconi, porque obviamente no es lo mismo. Sabemos cómo se identifica cada uno de los departamentos por una cuestión histórica. Sí, vos sabés que en este esquema de polarización que se da, donde Fabián Martín es el candidato del oficialismo y Andino es el opositor, es el peronismo que hoy está fuera del poder, aparecen también dos figuras importantes, que Baistrocchi, donde muestra que estos gobernadores unidos en provincias unidas, liderados por Schiaretti, muestra que empiezan a tomar contundencia en las provincias. Entonces Baistrocchi también sale favorecido después de la elección de Buenos Aires, porque muestra su cercanía con Schiaretti, que pertenece a un grupo de gobernadores que están en varias provincias y que buscan ser una alternativa intermedia entre la polarización. Buscan romper la polarización con este espacio de provincias unidas. Entonces empieza a crecer un poco la figura de Baistrocchi, empieza a crecer bastante la figura de Sergio Vallejos, que entiendo que tiene un perfil mucho más, ¿cómo decirlo?, intenso a la hora de salir a disputar los votos, que Cicconi, que recién llega a la política y que recién empieza a mostrarse. Claro. Entonces ahí se empiezan a ver cabezas asomar y figuras políticas que empiezan a tomar cierta contundencia. No sé si lo compartís. Sí, incluso yo tengo, hace unos días atrás estábamos hablando con Ernesto y mi punto de vista sobre cómo puede llegar a darse las próximas elecciones tenía que ver con esto mismo que vos estás mencionando. Porque para mí, hoy en día, no es adelantar un resultado, simplemente es decir, está el oficialismo con Fabián Martín y Cristian Andino por el Partido Justicialista. Yo creo que ahí es, como decía Ernesto, la polarización. Y un escalón más abajo, y quiero que se entienda bien el concepto, no es para tirar más abajo, o sea, a una fuerza como lo es. Tienen todo por crecer, claro, y recién empieza la campaña. Claro, sí. Me parece que en las próximas elecciones el tema de la Libertad Avanza, es como que va a tener una elección particular, pero por ellos mismos. Por el hecho de Yolanda Agüero por un lado, Sergio Vallejos por otro lado, Gastón Brioso por otro lado, y el candidato de la Libertad Avanza, que es Abel Cicconi. Bueno, yo creo que ahí se va a dar... Tienen 4 candidatos. 4 candidatos dentro de una misma fuerza, y ahí es donde digo que para mí va a ser una elección muy particular para medir fuerzas más que nada, en ese punto. Al margen de que cada uno, por supuesto, tiene la aspiración de poder llegar lo más arriba. Pero ahí es donde no hay que descuidar a los demás candidatos que vienen. Hay que reconocerle acá a la Libertad Avanza un tema que puede ser una fortaleza o también una debilidad. Eso lo dirán las urnas. Claro. La fortaleza es que al poner a una persona desconocida y nueva, como joven, como Cicconi, puede decir la gente, mirá, probemos porque este tipo nunca estuvo, porque es nuevo, porque es joven, porque viene con ideas nuevas, y puede salir a buscar los votos por ese lado. Y también puede darse en el imaginario colectivo que digan, che, no lo conozco, no sé quién es, no tiene trayectoria, y está peleando contra pesos pesados
que hay en todas las listas casi tenés pesos pesados. Vos fijate, Fabián Martín, 2 veces intendente, vicegobernador. Si me voy un poquito más allá, Andino, 4 veces intendente, expresidente de OCE, con trayectoria también, Gramajo, 2 veces intendente, Romina Rosas, 2 veces intendente, Alfredo Avelín en la Cruzada Renovadora, ex intendente de la capital, Baistrocchi, ex intendente de la capital. O sea, te estoy mostrando figuras que han estado en cargos ejecutivos donde han sido votados por mucha gente en su momento. Claro. Y entonces vos pones ahí a una figura nueva, pero también yo le reconozco aquí a José Pelú que no tiene figuras de trayectoria porque es un partido nuevo. Vos no tenés de dónde sacar un Emilio Baistrocchi, un Fabián Martín o un Cristian Andino en La Libertad Avanza, porque es un partido nuevo que no tiene gestión todavía. Y a lo mejor ahí es donde está la cintura de José Pelú también. Digo, en poner un candidato no muy conocido, como otros, para tener el desafío de esto mismo, ¿no? Claro. De que la gente diga, bueno, no es tan conocido Abel Cicconi, ¿por qué no darle el voto de confianza a esta persona? Bueno, te doy vuelta a la página para meterme en la interna del peronismo. No ha terminado la interna, más allá de que llegaron a un acuerdo, dijeron, esta es la lista, vamos todos atrás de ellos. Gioja ha quedado malherido porque no se le dio el lugar. De los 14 departamentos peronistas, algunos están apoyando a Cristian Andino, la gran mayoría. Bien. Hay 1 o 2 intendentes que prefieren ver, ¿viste? Dejarlo jugar y decir, a ver cómo te va y después hablamos. Después vemos si te apoyo o no. El 2027 falta un montón. Y después tenés a un partido peronista que ha garantizado, le garantiza a la estructura, a Andino, pero un partido peronista donde todavía Uñac tiene poder y tiene el viejo sueño, ese anhelo de volver a ser gobernador. Entonces, a Uñac no se le ha ido de la cabeza la idea de que en el 2027 él puede llegar a presentarse para volver a disputar contra Orrego, que me imagino va a buscar la reelección, si todo sigue más o menos llevándolo por los carriles normales. Entonces, a nadie le ha quitado de la cabeza a Uñac decir, che, hay que darle paso a la renovación del peronismo. Dice, puedo ser yo en el 2027, cuidado. Y en ese esquema no me conviene que crezca tanto Cristian Andino. Claro. Jugá una elección, hacé una elección discreta, pero no te voy a dar todo el apoyo. Es lo que está pensando Uñac de su candidato, de su candidato Cristian Andino, porque yo creo que Uñac quería que fuese Andino, y no Gioja, ni Gramajo. Pero bueno, viste, en política es tan delicada la línea de especulación que decís, haceme una buena elección, meteme un diputado, si fueran 2 ya es demasiado, porque te destacás vos y pasás a competirme a mí en el 2027. Claro, pero es una delgada línea eso que estás mencionando, pero es muy lógico el planteo, porque se entiende. Hoy en día, y lo decíamos cuando vino Cristian Andino acá, la figura de Cristian Andino es la figura menos dañina que tiene el justicialismo. Digo, si vamos al contexto de lo que sucedió en las pasadas elecciones, año 2023, donde obviamente por caprichos, egoísmo y todo lo demás, al justicialismo en la provincia de San Juan le fue como le fue. Le fue mal. Claro, entonces vos decís, aparece Cristian Andino y es la figura menos dañina que tienen para que obviamente salga a caminar, a juntar votos y que tenga la posibilidad de que le vaya muy bien. Sí. Pero ahí está el tema. ¿Y si le va muy bien a Cristian Andino? Para el 2027, ¿qué va a pasar con esas figuras, como decías vos? Claro, ahí se va a tener que sentar Uñac y decir, ¿qué hice? ¿Por qué lo apoyé tanto? Claro. Si me hubiese convenido que dejarlo pasar a Gioja y a Gramajo, que hagan una elección regular y sigo siendo yo la posibilidad del 2027. Eso debe estar pensando Uñac. Todos están pensando y todos están especulando, desde el gobernador hasta los diputados, hasta los intendentes, todos están especulando. Ahora, acá tenés un Fabián Martín que también tiene sobre sus espaldas la responsabilidad que por ser oficialismo tiene que hacer una muy buena elección. No puede hacer una elección regular porque están todas las fichas y las esperanzas puestas del oficialismo de Fabián Martín. Entonces están los dos presionados. Andino
está presionado a hacer una buena elección porque el peronismo le dio el voto de confianza y le dijo, andá vos. Y Fabián Martín también, porque es el candidato del oficialismo y no puede darse el lujo de perder. Es un lujo que en política no se perdona, por aparte. supuesto. En política todas las facturas se cobran a la larga o a la corta, y se cobran de la peor manera. Si vamos como ya cerrando este espacio, porque Sí. obviamente no podemos abordar todo, porque si no nos vamos, claro. Vamos a seguir en próximas entregas. Por supuesto, hay muchos temas que tenemos que abordar hasta el 26 de octubre. Pero digo, y como lo plantea Ernesto y lo que comentaba del justicialismo y demás, digo, todos están con presión. Si vamos al oficialismo, lo decías vos, Fabián Martín, no se puede dar el lujo de hacer una elección tibia. Tiene que ser una elección fuerte. Lo decíamos del justicialismo y lo graficábamos de alguna manera. Antes del justicialismo estábamos diciendo lo de la Libertad Avanza. También tienen mucha presión. Ahora, hay que ver cómo juegan aquellos que vienen detrás. Emilio Baistrocchi, Alfredo Abelín, Cristian Jurado. Bueno, todos ellos. ¿Y cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cómo se van a plantar ante esto para poder ganar votos claro. y obviamente posicionarse dentro de este cuadro político que vivimos? Vos pensás que Baistrocchi, Vallejos, Alfredo Abelín, Brioso, Cristian Jurado, son candidatos que también están con los ojos puestos en el 2027, a veces perdiendo, pero haciendo una buena elección en cantidad de votos, te deja bien posicionado Claro. para 2 años más. Exactamente. Y también están mirando eso cada uno de los candidatos. Es cierto, ¿no? Es todo un juego de ajedrez, Sí, esto que se vive y lo que va a ser hasta el próximo 26 de octubre, teniendo en cuenta que, si bien decía Ernesto, estamos comenzando, pero estamos a la vuelta de la esquina. O sea que dentro de una semana más y ya las novedades van a ser totalmente distintas, ¿no? Seguramente que esas novedades y todo lo que se vaya generando alrededor de esta elección del 26 de octubre la vamos a tener acá en Nexo en estas próximas entregas. Así será, así que hasta la próxima, junto a Ernesto y bueno, quien les habla, Reinaldo Ortiz, seguramente nos vamos a volver a reencontrar. Hay Facundo que está trabajando en la parte técnica y todo lo demás. La parte que no se ve. Claro, que es la más importante. Hasta la próxima.